buenas noches. Ahora vamos a ver lo que viene siendo los diagramas de flujo de datos. Bueno, vamos a conocer todo sobre este diagrama. Empecemos. Bueno, el diagrama de flujo de datos nos permite representar visualmente qué operaciones se requieren y en qué secuencias se deben efectuar para solucionar un problema dado. Un diagrama de flujo es la representación gráfica mediante un símbolo especiales de los pasos o procedimientos de manera secuencial y lógica. Un diagrama de flujo de datos o flujograma es una representación gráfica de un proceso o bien de un algoritmo informático, el cual usa múltiples rubros, tales como la industria, la ingeniería, la manufactura, la programación e informática, la educación, ventas y marketing, negocios, psicología cognitiva y finanzas, entre muchas otras más. Por lo general, un diagrama de flujo de datos se representa con un conjunto de formas geométricas y otros símbolos, pensados para funcionar como pistas visuales que reflejen con facilidad con procesos particulares. Gracias a su manera de organizar cada proceso, el diagrama de flujo te permite identificar oportunidades de mejora en las cuales puedas incrementar el rendimiento del proceso o reducir el costo o el tiempo. Bueno, vamos a conocer un poco de la historia de los diagramas de flujo de datos. Lo primero que vamos a conocer es que el primer diagrama de flujo se creó entre los años 20 y 30, de la mano de los ingenieros industriales Frank y Liam Gilbert, quienes en 1921 presentaron el primer flujo diagrama o flujograma en la ASME, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Luego, a principios de 1930, el ingeniero industrial Alan Mogensen comenzó a tomar algunas herramientas del primer flujograma para dar clases en Lake Placid de Nueva York y hacer consultorios diferentes empresas. En ellas explicaba que el diagrama de flujo de datos explicaba todo sobre esto y cómo formar gente de negocios. Aumentó su eficiencia de trabajo y la utilización de esta herramienta. Por muchos años, Mogensen él decidió compartir su conocimiento y educar distintas profesiones y profesionales sobre las ventajas de los diagramas de flujos y sus posibles usos empresariales. Tiempo después, en 1941, dos estudiantes de Mogensen, Ben Gavren y Art Spinacher, comenzaron a destacar con la aplicación del diagrama de flujos en distintos ámbitos profesionales. Bueno, conociendo esto y sabiendo todo esto, vamos a ver para qué sirve este diagrama. Este diagrama sirve en general para reflejar de manera visual todas las etapas de un proceso en particular. Básicamente es eso. Bueno, los tipos de diagramas son el diagrama de flujo vertical. Es uno de los más comunes, es el que por general se usa, que se caracteriza por tener el flujo y la secuencia de operaciones de arriba hacia abajo. Su formato se asemeja bastante al de una lista de pasos, explicándose uno por uno, de una forma simple, ordenada y detallada. Este tipo de diagramas representa a la perfección todas las ventajas de los diagramas de flujos, pues es sumamente claro. También otro tipo es el diagrama de flujo horizontal. A diferencia del anterior, el diagrama de actividades con formato horizontal tiene el flujo y la secuencia de operación de izquierda a derecha. Bueno, esos serían los dos tipos de los que vamos a hablar ahora. Vamos a empezar con perdón, las características de lo que viene siendo el diagrama de flujo de datos. Bueno, este es comprensible. Un diagrama de flujo tiene que ser fácil de entender y la idea es que sea capaz de reflejar un proceso de manera que cualquiera pueda entenderlo sin complicación. Esta es una de las principales características de un diagrama de flujo. Es compacto. Un diagrama de flujo debe caracterizarse por ser resumido por excelencia. Por ello se recomienda que hay que ser más directo, lo más directo posible, estableciendo con claridad cada etapa. Tiene un inicio y un final. Claro, el propósito de un diagrama de flujo es representar un proceso, por eso debe tener un inicio y un final bien definido por medio de símbolos y conectores. De lo contrario, cualquiera podría confundir el inicio por el final.
o no saber desde cuándo empezar a leer el diagrama. Usar símbolos claros. Los diagramas de flujo emplean símbolos fáciles de entender que cualquiera puede asociar con determinar indicaciones. Un ejemplo de estos son las X, las flechas, los checks, entre otros. Es autoexplicativo. Un buen diagrama de flujo tiene toda la información necesaria para ser comprensible, sin depender de datos externos o notas más allá del propio diagrama. Refleja un proceso en su totalidad. Todo diagrama de flujo debe representar un proceso por completo, eso sí, de manera sintética. Estas son algunas de las características que tiene este diagrama, pero hay muchas más. Bueno, ahora vamos a conocer un poco más con el ejemplo. Bueno, aquí tenemos, como ven, aquí empezamos por el inicio. En este caso, este símbolo que estamos usando es como un óvalo, un círculo, que marca el inicio y el final. Después, más abajo, tenemos esa figura que marca o indica los elementos utilizados en el proceso. Después tenemos este cuadrado, o no, tenemos esta figura que prácticamente lo que hace o lo que nos indica es la entrada o salida de datos. Después tenemos el diagrama, el cuadrado, que nos ayuda a ver, o más bien representa el proceso de lo que viene siendo el diagrama. Y la última figura que vamos a usar en sería el rombo, que marca o es sobre para tomar una decisión, por ejemplo, sí o no. Ahora vamos a explicar un poquito más. Bueno, empezamos con el inicio, la figura ahí se pone, y aquí más abajo tenemos que ya poner sobre qué va a tratar. Por ejemplo, ingresar el nombre del estudiante. Más abajo indicamos el nombre. En la siguiente vamos a ingresar el valor de la primera nota. En este caso el problema va a ser sobre ver si es que pasa o no aprueba la materia de programación. Entonces, ingresamos el nombre del estudiante, se coloca el nombre, después se ingresa el valor de la primera nota, se coloca la nota, después ingresamos el valor de la segunda nota y se lee el número 2, la nota 2. Después se ingresa el valor de la tercera nota, colocamos ahí va la nota 3 y igualmente así con la nota 4. Después ya tenemos el promedio igual a 0 y colocamos el proceso. Promedio igual a nota 1, nota 2, más nota 3, más nota 4, por 4. Y después aquí tenemos la decisión. Aquí de esto depende si aprueba o reprueba. Promedio es mayor o igual a 7. Si es mayor o igual a 7. Nombre del estudiante con un promedio de más promedio aprueba la materia de programación. Caso contrario, menor a 7, nombre con un promedio de reprueba la materia de programación. Este sería el ejemplo sobre lo que viene siendo el diagrama de flujo de datos. Muchas gracias y eso ha sido todo sobre el diagrama de flujo de datos.